ahora. Lo hemos dicho en el nombre del presidente. Tenemos declaraciones a esta hora de la ministra auxiliar de Gobierno, Camila Vallejo. Y como parte del eje del fortalecimiento de la democracia, que es un desafío programático que tenemos, la relación con los medios de distinto tipo, el trabajo en conjunto es fundamental para amplificar, para diversificar aún más, para tener un ecosistema de medios mucho más diverso y representativo de la realidad de nuestro país. Tenemos un país largo, angosto, con una geografía diversa, con una cultura diversa, con identidades distintas, con creencias religiosas distintas, con opiniones políticas distintas, en fin, o sea, tenemos con realidades étnicas además distintas, tenemos una diversidad, una riqueza muy grande, y qué mejor que las distintas plataformas y particularmente los medios puedan ir expresando esa diversidad. Entonces, en eso hemos estado trabajando, tenemos muchos desafíos por delante en común, y lo principal es que este desafío que hemos asumido como gobierno de ir fortaleciendo la democracia a través de la diversificación y ampliación de los medios siempre sea a la mano del diálogo y en acuerdo, por cierto, con los principales actores involucrados en esta materia. Cuando usted hablaba sobre todo... La ministra se refiere a el rol de la televisión, porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Televisión, un medio que llegó hace 65 años a nuestro país. Por eso hubo acá un desayuno en el Consejo Nacional de Televisión. Lo habíamos señalado a propósito de la invitación que nos hizo la OCDE y que terminó en un grupo de trabajo súper importante, interesante, porque nos abre un espacio de conversación internacional y de acuerdo internacional que recoja las distintas experiencias. Pero el tema de la desinformación es una preocupación en todos los países y en todas las democracias del mundo. Por distintas razones, todos, sobre todo el mundo público, pero también el mundo privado, tiene preocupación sobre cómo avanza, porque desde chicos nos han dicho la información es poder, ¿cierto? La información es poder, el lenguaje además crea realidad, lo sabemos, sobre todo quienes trabajan en comunicaciones, pero hoy día lo que está pasando es que al parecer la desinformación y no la información está adquiriendo más poder. Y eso es preocupante y termina siendo una amenaza para la democracia. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Bueno, avanzando hacia un pacto social en Chile y de manera multilateral con el mundo, recogiendo las mejores experiencias para abordarlo, y eso implica al menos, uno, la alfabetización digital. Saber cómo funcionan, por ejemplo, las plataformas, los algoritmos, cómo operan ciertos mensajes en las redes sociales. Es importante educarnos, saber diferenciar qué es lo que es una información veraz de la que no lo es, cómo saber buscar las fuentes, etcétera. Y esto a propósito del tema de la tolerancia, porque en escenarios de desinformación se generan caldos de cultivo para los mensajes de odio, mensajes más adversariales, ¿cierto?, más discriminatorios, y cuando tenemos una sociedad que está afectada por aumentos del bullying, del acoso en redes sociales, de salud mental a propósito de exposición, por ejemplo, de la juventud en redes sociales a ataques, entonces es mucho más importante asumir la responsabilidad social de enfrentar este tema, porque tiene consecuencias en la convivencia social, no solamente en las democracias, sino que también en la convivencia social. Aquí tenemos, obviamente, asumido que podemos avanzar de conjunto en esto. Los periodistas que se están formando, evidentemente, muchísimo, pero no podemos cargarles solo la responsabilidad a ellos, sino que tenemos que asumir mayor responsabilidad el mundo público, el mundo político, el mundo privado, sin imposiciones, sino que más bien en un acuerdo para avanzar en mejores democracias y mayor convivencia. La fake news, como decían en la OCDE, no puede ser noticia. Por eso han usado más la palabra desinformación, porque una mentira no debe ser una noticia, ¿no? Pero aquí lo principal es poder avanzar en común acuerdo para enfrentar eso. Así que esa es la disposición del gobierno. Ministra, para CNN quería preguntarle en otros temas por lo más urgente en realidad, que son los camioneros. Ayer se había hablado de un acuerdo y ahora de nuevo están en las carreteras. Se suman además en el norte algunos gremios. Complementando aquellos, ellos dicen que Sergio Pérez no los representa, por lo tanto no reconocen el acuerdo que se ha alcanzado. Yo lo llamaría a revisar los acuerdos y ver los contenidos, porque hemos propuesto en representación del gobierno, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, 15 puntos de avances en 3 ejes que son sustantivos, ¿cierto?, en materia de seguridad, de temas de inversiones y también en temas de combustibles y tarifas, que son como los principales temas que se han venido levantando desde los gremios.
Nosotros como gobierno estamos conversando y siempre vamos a conversar con todos quienes estén disponibles a dialogar para alcanzar avances sustantivos para nuestra sociedad. Y eso es lo que hizo el ministro. Esperamos obviamente luego la respuesta porque iban a conversar con sus bases los representantes de los gremios que fueron y que tuvieron la voluntad de conversar. Pero hay una agenda contundente, como les decía, son 15 puntos, hay harto esfuerzo puesto a disposición desde el Ejecutivo porque implica distintas modificaciones normativas, ¿cierto?, legislativas, recursos, etcétera. Entonces, al menos estamos demostrando que tenemos toda la voluntad de avanzar y llegar a acuerdos y esperamos que también sea el ánimo de los otros más allá de quienes están sobre la mesa, sino que mirando los contenidos de lo propuesto por el Ejecutivo. Ministra, a propósito de los combustibles que se ha llegado a este acuerdo o preacuerdo de congelar precios. Los taxistas tienen hace mucho tiempo una demanda muy similar, ¿no puede abrir la puerta a esto también para que se diga, bueno, si con camioneros se puede alcanzar algo así, se puede hacer con otros medios también de transporte? Bueno, obviamente las expectativas cada vez que el gobierno abre espacios de diálogo respecto a otros actores pueden ser múltiples y diversas. Aquí nosotros lo que hacemos cada vez que nos sentamos a dialogar es proponer medidas de avance de manera responsable y entendiendo que lo podemos cumplir. Entonces yo no me adelantaría a nada al respecto, solo diría que cada vez que el gobierno se sienta a la mesa y propone soluciones, lo hace mirando todos los elementos y todas las aristas para que no por vestir un santo estemos desvistiendo otro. Ministra, ¿cómo ve la idea desde sectores de Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido de la Gente de realizar vetos en 13 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Siente que en buen chileno es una vuelta de mano por la elección de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara Baja? No sé cuál es la vuelta de mano de eso en realidad. Diciéndolo bien. Algunos hablan de estrategia. Ok, sí entiendo. Mira, la ministra, claro, podría ser una frase más correspondiente, más acorde a las intenciones. La verdad es que la ministra, la ministra Uriarte ayer se refería a esto. Y yo creo que fue muy clara en señalar que corresponde más bien una disputa pequeña de poder que no ayuda en nada a las necesidades del país respecto a lo que demanda del Congreso Nacional, que es un trabajo de acuerdo, ¿cierto?, para proponer y aprobar leyes que beneficien a la ciudadanía. Esto no ayuda absolutamente en nada a eso y se enmarca más en las típicas y ya agotadoras pequeñas disputas de poder. Ministra, estamos en vivo para Mega Noticias. Respecto a este mismo tema, algunos están calificando como una cacería de brujas el hecho de que se estén vetando aquellas 13 comisiones, que incluso hoy día ya van a haber una, por ejemplo, en el caso de Economía. ¿Cómo ve esto? Porque también la derecha no descarta censurar a la mesa directiva que está siendo liderada por Vlado Mirosevic. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas ya ha tenido varias amenazas de censura injustificadas y que responden a lo que decía anteriormente, que va en la misma línea de estas amenazas de censura a algunas comisiones donde hemos tenido más presidencias que son intachables desde el punto de vista del trabajo, de la ecuanimidad, en la participación de los distintos actores políticos que las componen, etcétera. Entonces, nuevamente, este tipo de amenazas no ayudan en nada en el prestigio del Congreso Nacional, en la recuperación de legitimidad y confianza de la ciudadanía, porque lo que espera la ciudadanía es que las distintas instituciones y los poderes del Estado y quienes representamos esos poderes del Estado estemos cada vez más a la altura de su necesidad y de responder a su urgencia en vez de enfrascarnos en cosas que de verdad no ayudan a nadie y no le sirven a nadie. ¿Esto lo había visto antes como diputado, usted que pasó por varios años también en el Congreso? Bueno, yo tuve 2 periodos en el Congreso y por lo mismo lo digo. Creo que el aprendizaje y la experiencia de esos años en el Congreso me hacen reafirmar con mayor convicción lo importante que es, después de esa experiencia, entender que aquí lo que necesitamos es más conversación, más diálogo, más acuerdo, más que pequeñas disputas de poder. Ministra, respecto del proceso constituyente, desde el gobierno han dicho en varias ocasiones que eso va por otra línea, pero no hay temor cuando desde sectores como la UDI, por ejemplo, dicen que el acuerdo no va a estar en noviembre. Bueno, hay interpretaciones distintas. Nosotros desde el gobierno lo que nos interesa es que esto le vaya bien. Obviamente hay un sentido de urgencia, sobre todo en el ánimo de dar certeza a la ciudadanía de cómo se va a terminar resolviendo el camino hacia una nueva constitución. Ayer lo señalaba, nosotros obviamente estamos atendiendo a urgencias ciudadanas como temas de seguridad, costo de la vida, pero también vemos que la ciudadanía le sigue dando de importancia significativa a la necesidad de tener una nueva constitución y lo que se requiere
es que los actores políticos involucrados, el Congreso Nacional y los partidos con representación parlamentaria puedan lograr dibujar de común acuerdo ese camino para dar certeza a la ciudadanía de cuándo se va a producir, en qué términos se va a producir, y eso es lo que nosotros también esperamos como gobierno, y en esa línea vamos a seguir acompañando esa conversación. Esperamos que obviamente sea más temprano que tarde. Pero el presidente Gabriel Boric enumeradas veces ha dicho de que no hay que dilatar esta conversación. Incluso ayer en esta reunión que sostuvo con la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados manifestó su preocupación respecto a de que también en el oficialismo se tiene que ceder respecto a este nudo que todavía son los mecanismos donde ellos ofrecen 99 eventuales constituyentes, la derecha quiere 50. ¿Usted cree que acá en esto hay que ceder para avanzar? Bueno, en una conversación todas las partes tienen que ceder, eso es como el ABC de los procesos de acuerdo. No hay otra forma, ¿cierto? Pero no voy a entrar en el detalle de la conversación, lo único que quiero reiterar y en línea a lo que ha dicho el presidente es que esperamos que esto sea más temprano que tarde porque ya ha pasado bastante tiempo y la ciudadanía espera también tener certezas sobre los caminos que vamos a seguir como país, los pasos adelante y los tiempos en que nos va a llevar esos desafíos como país. Muchas gracias. Ministra, en otro tema, a propósito de la situación del fiscal nacional que fue designado en la última jornada, ¿hay cautela, por ejemplo, en el PPD respecto de su aprobación? Porque hay que esperar lo que ocurra la próxima semana, la presentación ante la Comisión de Constitución del Senado, pero ¿están los votos finalmente para que pueda ser ratificado? Bueno, primero yo no hablo en nombre de ningún partido en específico, tampoco me corresponde a mí hablar en nombre del PPD. Lo que puedo decir es que como gobierno y a cargo de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, la ministra de Interior, la ministra de Justicia, estuvieron recabando los antecedentes, los distintos nombres que recordarán. Fue de una quina propuesta por la Corte Suprema, que es la primera instancia que define las candidaturas, no es el gobierno. Y en base a eso recogimos antecedentes, opiniones, carreras profesionales, presentaciones que hicieron las distintas candidaturas y se definió el nombre que ustedes ya saben por parte del presidente de la República como propuesta ante el Congreso, atendiendo todos esos elementos. Y nosotros consideramos que efectivamente es el nombre que puede no solamente concitar apoyo, sino que también puede darnos garantía de los criterios que para nosotros han sido prioritarios. La seguridad ciudadana, la importancia de la persecución del crimen organizado, la mejora en la relación con las víctimas de los delitos y otros temas que son importantes para el liderazgo que requiere la Fiscalía Nacional en estos tiempos. Así que simplemente ahora le corresponde, no a nosotros al gobierno, sino que al Senado pronunciarse y ver si hay acuerdo o no con esta propuesta que ha determinado el presidente para que se cierre el proceso de participación de los tres poderes del Estado. La ministra vocera de Gobierno, entonces, con varios temas, luego de esta cita con el Consejo Nacional de Televisión e Información, le agradecemos a Pamela Araya, por supuesto, que estaba en este